Bueno, aquí estamos con Dani. Dani es farmacéutico, ha estudiado la carrera, que por cierto dura 5 años, que me lo contó ayer y me sorprendió. O sea, sabía que había carreras que duraban más de 4 años, pero no sabía que farmacia era una de ellas. Solo creía que era medicina y no sé, y alguna ingeniería tal vez. Y pues nada, le hemos traído al canal como primer invitado, que no sabemos dónde va a llegar esta aventura, pero bueno, si no llega a ningún sitio también estaremos contentos. Y le hemos traído pues para preguntarle sobre distintos temas que a mí me parecen muy interesantes, que he hablado con él tomando unas copas y que me han parecido muy interesantes desde el principio y dije, hostia, vamos a traerle aquí para que quede grabado. Así que nada, Dani, ¿qué tal? Para que quede constancia. Eso Yo muy es. bien, ¿qué tal tú? Primer día de fin del estado de alarma. Efectivamente, hoy estamos a 9 de mayo, que es el primer día que se acaba el estado de alarma. A las 12 de la noche de esta noche que hemos tenido se acabó el estado de alarma. Y bueno, pues mira, lo que podemos hacer primero es empezar hablando del COVID, precisamente. Bueno, primero, Pablo también está aquí, que Pablo es periodista y ahora mismo está en la agencia F. Y bueno, pues vamos a ser los dos quienes tengamos el canal y quienes vayamos trayendo invitados, quienes vayamos charlando. Y pues aquí estamos, ¿no? Espero que salga la primera charla bien. Entended que, bueno, que somos muy principiantes en esto, así que si hay algún fallillo, pues bueno, perdonadnos. Y nada, pues venga, vamos a hablar primero del COVID. Bueno, estábamos hablando precisamente antes de empezar la reunión de si la COVID, si el SARS-CoV-2 fue creado por la naturaleza o fue creado por los humanos. ¿Qué estabas opinando de eso, Dani? Como te decía antes, que yo creo que la naturaleza tiene mecanismos suficientes para crear monstruos, en verdad. Hay ser humano de mejorarlos, esos monstruos, pero yo opino que básicamente es un virus natural. ¿Qué te No estaba creo en diciendo? ninguna Di, una perdón. teoría conspiranoica, tipo que ha salido de un laboratorio, que se ha escapado. Aunque bueno, yo creo que nunca llegaremos a saberlo a ciencia cierta, en verdad. Que estabas diciendo que estaba diciendo tu profesora en tercero de carrera. Efectivamente, que relativamente cada 100 años se repiten grandes pandemias en la humanidad. La última fue la gripe española. Y me acuerdo más, se me grabó a fuego, que nos decía, en verdad ya nos toca, en verdad estamos fuera de fecha, en verdad deberíamos tener ya una gran pandemia. Y eso fue hace 3 años. Y cuando empezó todo el coronavirus, lo primero que se me vino a la cabeza fue esa señora en una clase de microbiología de tercera de farmacia explicando todo esto y digo, hostia, al final la mujer acertó, digamos, no fue la única. Yo creo que todo el mundo sabía que esto iba a pasar, pero lo que ha demostrado es que no estábamos preparados para ello. Y Por lo menos los países realmente, occidentales. ujú, y realmente, o sea, en verdad cada 100 años, sí, eso es lo que dicen, ¿no? Como que hay una nueva pandemia, pero realmente cuando, digamos, al menos yo cuando me pongo a pensar, eso, me acuerdo de la gripe española y la peste, ¿sabes? No sé si nos podría hablar de algunas más, pero La peste, claro que no tenemos que remontar mucho más atrás, pero claro, claro, por eso te digo. la viruela, por ejemplo, es posterior a la peste y anterior a la gripe española, y la viruela se cargó a mucha gente. De hecho, en Estados Unidos se contaba, es muy famoso los británicos entregando regalos de mantas con viruela a los indios para diezmar sus poblaciones y hacerse con sus territorios, ¿sabes? Es un virus muy contagioso, pero que al no ser un virus respiratorio, pues no se extendió tanto, pero ahora sí se cargó a millones de personas. Y como curiosidad, fue el primer virus que la humanidad consiguió erradicar. Ya solo la viruela se supone que ya solo queda en laboratorios de alta seguridad, a saber para qué, pero ahí está. Claro, ya ves. Dani, salió el otro día una noticia que por fin el gobierno de España iba a dejar que se vendiesen test serológicos en las farmacias. En cuanto a esto te quería preguntar, o sea, para que des tu opinión, ¿cómo? Porque claro, ahí ya, o sea, había ya políticos como Isabel Díaz Ayuso y otros científicos que ya lo estaban proponiendo hace 6 meses, que por favor se empezase a dar mayor accesibilidad a los test en farmacias, incluso que los farmacéuticos lo hiciesen, pero bueno, el gobierno se negaba. Y sobre esto te quiero preguntar, ¿qué opinas de la gestión de la pandemia de la COVID, tanto en España como en el resto del mundo? Bueno, en España no creo que hace falta ser muy lince para saber que ha sido bastante nefasta. Todos hemos sufrido nuestras carnes, decisiones a veces contradictorias. Un día nos decía una cosa, empezaron diciendo que las mascarillas FP2 no eran buenas para la población general, después que eran las mejores. En plan, todo fue muy contradictorio y creo que en España ha sido nefasto. Y el tema de los test, yo de verdad que nunca he entendido por qué no se podía hacer test. Y en mi opinión, ahora mismo
sí sirven, pero ya, ¿para qué? En verdad. Porque el virus está tan extendido que a lo mejor hacerse un test, pues mira, te sirve para ir a visitar a casa de tu abuelo, a pasar un viaje, pero al hecho de que como el virus está tan extendido en la sociedad, pues ya en verdad lo que cuando importaba hacerse test masivos era al principio de la pandemia o cuando acabamos el primer confinamiento, ¿sabes? Que más o menos conseguimos doblar la curva hasta lo más bajo, pero ahora Mm. sí pueden servir, pero yo creo que en verdad servirá más los rastreadores que los propios test. Y yo creo que había mucha política dentro de no aprobar los test en la farmacia, ¿sabes? En Eso es lo que yo España hay, también te quería... en España hay Perdón. gremios muy poderosos aparte de los farmacéuticos. No sé si conocéis el SATSE, que es el sindicato de enfermeros, que tiene una guerra abierta con los farmacéuticos desde hace mucho tiempo, no sé muy bien por qué. Y fueron, vamos, los primeros defensores de que no se podía hacer un test en farmacia, vamos, a capa y espada, ¿eh? Hostia. Y la guerrita viene de hace mucho tiempo, ¿eh? No debería ser así. Yo creo que los sanitarios deberían apoyarse entre todos, pero lo que es el SATSE y los colegios de farmacéuticos, la verdad es que se llevan bastante mal. No sé si lo Eh, conocíais. no lo conocía, la verdad, vamos, me ha sorprendido bastante, pero vamos, de hecho también creo que estaban ahí los colegios de cada profesión peleando unos con otros. Bueno, esto de España, en otros, Básicamente los de enfermeros contra los de farmacéuticos. claro, Porque vale. decían que una persona que no tenía capacidad, a ver, obviamente una PCR a lo mejor no se puede hacer en una farmacia. Uno, porque no tenemos los mecanismos para analizar esas muestras. A lo mejor sí se podría hacer la recogida, pero luego habría que garantizar el trazaje de esas muestras, ¿sabes? Y sería complicado. Pero un test serológico, un test de antígeno, que se opusieran a eso me parecía pura política, básicamente. Por ejemplo, en el Cualquier plano, persona podría hacerlo. claro, y más si es un farmacéutico, obviamente. Por ejemplo, en el plano de De- las vacunas, tú tienes la AstraZeneca puesta, pero hasta, o sea, en teoría te tendrían que haber puesto la segunda dosis hace 2 semanas. Y sin Sí, embargo no te la sí, han no sé. puesto porque hay una pelea interna en cuanto a si la AstraZeneca pues es buena o es mala, resumiendo mucho. O sea, eso es otra mala gestión, lo de las vacunas. Pues sí, básicamente yo creo que no hay ningún político que se quiera cargar sobre sus hombros la responsabilidad de haber matado a alguien por culpa de la vacuna, ¿sabes? Claro. En plan, tienen miedo a que a lo mejor mañana me pongan a mí la AstraZeneca y que me muera, ¿sabes? Pero, ¿tú crees que la AstraZeneca puede matar? Porque yo lo de los trombos tengo entendido que se produce con todas las vacunas y que la AstraZeneca se ha peleado mucho contra esa vacuna porque es muy barata. Puede ser que sea así, en verdad todas las vacunas producen distintos efectos secundarios, algunos más leves y otros más graves. La AstraZeneca se ha visto que sí, que provoca trombos, sobre todo en mujeres jóvenes, y algunas sí que han muerto, pero es cierto que la probabilidad es muy baja. Es como jugar a la ruleta rusa, en verdad, con muchas balas. Alguna persona tiene que morir, pero claro, si comparas toda la gente que ha muerto por coronavirus, pues lo que dice la EMA, los beneficios superan los riesgos. Eso es la Agencia Europea del Medicamento. Exactamente, la Agencia Europea del Medicamento. Y en verdad ningún país está haciéndole caso a la EMA, está ahí, pero en verdad ninguno le ha hecho caso. Bueno, esto es En como todo en verdad la historia. cada uno está haciendo en verdad lo que le da gana. Francia está, creo que colocando Pfizer y otras vacunas. Alemania no tengo muy bien claro lo que están haciendo. España está esperando los resultados de un estudio que se está haciendo creo que es en el Ramón y Cajal de Madrid, y combinado con otros 5 hospitales de España, es que están haciendo un estudio de la respuesta antigénica de poner una segunda dosis de otra vacuna tipo Pfizer o Moderna a una persona que ha recibido AstraZeneca. Y supone que quedan 2 semanas para que den los resultados de ese estudio. También te digo que por un estudio de 4 semanas, no sé yo. Claro. O sea, al final, Y, Didi, Pablo, Didi. tío, hasta qué punto crees que en plan que hay que ir a la par de todas esas decisiones? O sea, que se ponga en marcha desde la OMS, desde la EMA, desde la Unión Europea, O sea, ¿crees que deberían tener quizá los laboratorios, sí, el Ministerio de Sanidad o, bueno, o las autoridades que sean la capacidad de eso? O sea, de si en mi país no se tiene que llevar mascarilla, o sea, entiéndeme, ¿sabes? Por decírtelo fácil y rápido, pues que no haya ninguna sanción ni haya ninguna, o sea, no sé cómo decirte, al final no sé si hay
un consenso, o sea, si al final los países realmente hacen lo que le dice la OMS y punto, ¿sabes? Y no critican eso, o sí que hay una pelea, ¿no? Entre diferentes frentes, no sé hasta qué punto también lo políticamente correcto, ¿no? En relación a la pandemia también frena muchas veces las voces críticas, ¿sabes? Yo no te digo de conspiranoicos, pero de quizás, yo qué sé, cosas, por ejemplo, de las mascarillas que la OMS dice que a 2 metros hay que, o sea, al aire libre no es aconsejable y tal, y después aquí A las mí las llevamos, ¿no? más, sí, sí, a mí lo de las mascarillas al aire libre ya a estas alturas de la epidemia me parece una tontería. O sea, Ya pero porque vemos a, aún, a la gente en medio del campo sola paseando el perro con la mascarilla. O sea, yo creo que ahí sí que ha exactamente, pasado un problema, ¿sabes? A sí. nivel de humanidad, aunque suene Y muy... además se ha creado un poquito clima de, por así decirlo, de que la gente se encuentra muy a gusto Sí, claro, siendo, claro, entre claro. comillas, esclavos. Porque a lo mejor yo me he dado el caso de que estaba paseando por el campo en una, ¿qué fue lo que hice? En senderismo, aquí en la Ujú. Sierra del Norte de Sevilla, y yo no iba con la mascarilla, me lo confieso. Ahora viene aquí la Guardia Civil y me detiene. Sí. Y, y me acuerdo que a veces yo me la ponía cuando pasaba por, cuando digamos que el camino se estrechaba y había mucha gente, pero es cierto que en algunos momentos no me la ponía, o cuando estaba sentado debajo de un árbol comiéndome un bocata no me la ponía, o mirando el agua. Y es cierto que alguna gente te miraba con una cara de delincuente. Y yo, pero No, sí, señora, sí. estamos a 20 metros, ya es que no era ni a un metro, ¿sabes? Yo creo que también es el A síndrome de ver, Estocolmo un poco, ¿sabes? claro, El estar acostumbrados a una hiperprotección que en realidad no ha beneficiado porque cuando las mascarillas se pusieron como obligatorias, pese a la distancia personal, interpersonal, los casos no pararon de subir. De hecho, yo tengo una conocida que asegura, o sea que bueno, que sin conocimiento ni justificación, por supuesto, pero yo creo que tiene cierto sentido, que las mascarillas incluso han podido aumentar los contagios, porque muchas veces las mascarillas las dejamos en sitios, pues las metemos en el bolso, las dejamos en la mesa con el móvil, que el móvil pues lo estamos tocando todo el rato. Incluso la mascarilla en un uso excesivo puede incluso, bueno, no sé si generar más casos, pero sí empeorar la situación. Yo creo que somos bueno, el... Dime, dime. bueno, lo que se ha visto, que los estudios más recientes indican que, aunque es cierto que el coronavirus aguanta mucho tiempo en sitios como, yo Superficies. que sé, en la mesa, Mm. encima del móvil, no se contagia así. Es muy poco probable que te contagies. Por lo cual, esa paranoia que teníamos al principio de la pandemia de desinfectarlo todo era bastante inútil, O ¿sabes? sea, entonces el gel hidroalcohólico, por ejemplo, yo que cuando empiezo a comer me echo gel hidroalcohólico en las manos, ¿es complicado contagiarse la COVID tocando algo, una superficie con COVID? Una superficie con COVID, sí. Pero lo de las manos está bien por el hecho de que tú, cuando estás realmente con un síndrome catarral, tú lo que más te toca son los ojos y la nariz. Y ahí es donde Claro, más carga viral hay. O sea que eso tiene cierto sentido, ¿sabes? Bueno, te vale. tocas la nariz, te tocas eso, y a la vez a tocar a otra persona, pues a lo mejor lo puedes contagiar, ¿sabes? Y hasta Pero que, lo que y es hasta- una superficie, se ha visto que no es la principal vía de contagio del coronavirus y es casi ínfima las probabilidades. y hasta Yo qué mismo, punto ay, puede Pablo, ser dime. contraproducente, ¿no? Por decirlo de una forma, el lavar de la higiene, porque al final, yo qué sé, también tenemos que convivir con ciertos virus, ¿no? Y ser más resistente a ellos, ¿no? O sea, al final, no sé cómo decirte, o Bueno, sea, también es lo que cierto leo y que eso, sí, convivimos con muchos virus, pero digamos que nuestras defensas se forman de chicos. claro, Tocar o no virus de mayor, digamos que tu cuerpo se la suda, sí, ¿no? con perdón de la palabra. Pero es cierto que de pequeño, cuando nuestro sistema inmunitario está formándose en la microbiota del cuerpo, es muy importante estar en contacto con la naturaleza. Se ha visto que a lo mejor los niños sobreprotegidos a lo mejor tienen menos, su sistema inmunológico es peor que el de una persona normal, que está Mm. en la calle, que juega en el parque, que se corta con una rama, ¿sabes? Pero ya de mayor creo que es bastante irrelevante eso. Claro. O Lo que sea, sí es cierto que al estar lavándonos todo el día la mano, se está viendo que, vamos, me llega mucho en la farmacia de muchos casos leves de dermatitis, eczemas, muchas Sí, alergias a la mascarilla, lo que son los materiales de la mascarilla, y sobre todo las manos, manos extremadamente secas por el uso excesivo del alcohol, ¿sabes? mm.
gente que a lo mejor tiene la piel atópica y no todos los geles hidroalcohólicos les sienta bien en su piel y le provocan reacciones alérgicas, eczema, eso ha aumentado muchísimo. Esto es lo que yo he notado. Eh, Para que os hagáis una idea, las mascarillas han erradicado por completo los síndromes catarrales porque yo he vendido, en lo que llevo bueno, lo que pasado invierno, vendí literalmente 10 o 15 frenadoles, cuando lo normal es vender hasta 100 cajas al mes. Yo estoy diciendo que en 3 meses que duró el invierno vendí 10. Claro, eso es otra, o sea, esa es otra pregunta que te quería hacer en cuanto al uso de la mascarilla post-COVID. Pero bueno, sacamos varias conclusiones de lo que acabas de decir. El sistema inmunitario se desarrolla de pequeños. Cuando somos ya mayores es irrelevante estar más o menos en contagio con distintos virus y bacterias. Y sacamos en conclusión también que las mascarillas sí que han ayudado, aparte de prevenir obviamente la COVID, sí que han ayudado a prevenir resfriados. O sea, es verdad que no ha habido gripe este año. Es verdad. ¿Y tú crees que eso va? Casos graves A ver, seamos realistas, no ha habido casos graves de gripe, Claro, porque gripe ha habido. Lo que pasa es que la gente que tiene gripe no va a ir al hospital y dice, hazme una PCR a ver si es gripe, ¿sabes? claro. Y Eh, Gripe obviamente habrá, pero los casos se han reducido muchísimo. Y yo lo he notado en el hecho de la venta de antigripales, por ejemplo, han caído en picado. Como yo tengo antigripales, si esto sigue así, si las mascarillas se alargan hasta invierno, Dios nos libre, porque yo estoy harto de las mascarillas. Yo creo que vamos, tengo antigripales perfectamente para la campaña de invierno y parte de la de primavera. Me ha salido un aviso de Zoom, perdona, de sí, ¿qué te ha esta dicho? reunión ya no tiene límite de tiempo. Ah, vale, pues mira, pues mejor. Yo espero que no nos cuelgue. Es que hay un límite de tiempo de 40 minutos en Zoom, pero bueno, si no empezaríamos otra reunión. De todas formas, he hecho una cosa que venía en internet para que no se corte. Esperemos que no se corte. Pero bueno, que, que claro, ¿tú crees que por eso que acabas de comentar, entre otras cosas, el miedo y el posible incluso síndrome de Estocolmo y tal, ¿tú crees que las mascarillas se van a alargar en el tiempo después del coronavirus o crees que no? Perdón. Uy, la alergia. Yo también tengo Pues yo alergia. creo que es cierto que veremos lo que veremos en un momento de gente más preocupada por su salud, entre comillas. En Sí. plan, hace unos años ver a alguien con mascarilla por la calle era un poquito extraño, solo llevaba a la gente que era muy alérgica, sobre todo en primavera, mira, no era tan raro ver gente con mascarilla, o asiáticos, era relativamente normal. Pero lo que yo creo es que cuando acabe esto, no la mayoría, pero sí habrá un gran grupo de gente que la siga llevando, que aumentará sustancialmente. A lo mejor antes de la pandemia eran 4 gatos y ahora pues veremos. Será mucho más habitual ver mascarillas en la calle, ¿sabes? Muy bien. Y oye, pues puede ser una Positivo. gran ayuda, exactamente. Yo estoy a favor de la mascarilla, yo qué sé, por ejemplo, en los metros, que son sitios Claro. muy hacinados. En los buses no tanto, porque al fin y al cabo abres la ventana y ya está. Pero en metros, aviones y cosas así, ¿por qué no? Yo Sí, creo yo que en sería metro una creo buena que la medida llevaría. Yo, por y ejemplo, sería creo que una sí. buena medida de cara al futuro, a proteger una futura pandemia. Si todos hubiéramos llegado mascarillas en el metro y en los aviones, a lo mejor no hubiera pasado lo que está pasando, ¿sabes? Bueno, Corea del Sur, por ejemplo, en un principio también tuvo datos muy negativos y tanto ellos como los japoneses llevan muchas mascarillas. Y pese a ello, Claro, pero bueno, en Japón ahora menos, porque Japón ahora mismo la pandemia está controlada, pero es cierto que Corea del Sur dio un gran ejemplo durante la primera y segunda ola, porque es que Corea del Sur, China, Japón también, y los países de lo que es Asia Oriental, ¿no? Y el sudeste asiático están muy acostumbrados a las pandemias. Todos empiezan allí. claro, Vamos, si recordamos todas las pandemias o mini pandemias que hemos tenido desde que tenemos conciencia, la gripe aviar, la gripe porcina, todas han empezado en Asia. No hay ninguna que la haya empezado afuera. Digamos, tiene cierta lógica. En China, si juntamos la gente que vive en China, Japón y el sudeste asiático, tipo Vietnam, Indonesia, eso, ahí viven 4.000 millones de personas, claro. ¿sabes? Que tiene su cierta lógica. A partir de un clima propicio, clima tropical, esta ciudad es muy contaminada, mucha gente hacinada, es normal, al fin y al cabo, que todas las pandemias empiecen allí, o por lo menos las graves. No sé si Pablo quieres preguntarle algo más en cuanto al COVID o cambiamos de tema. Ah, o sea, un apunte. Eh,
preguntarte primero si lo de, o sea, qué, ¿cómo te digo? La teoría, o sea, de que el pangolín, ¿no? El murciélago ese había podido desencadenar la mierda esta. O sea, ¿tú Bueno, cómo a o sea, la ver, ves? todavía todavía no se sabe a ciencia cierta de dónde salió el Claro, claro. COVID. O sea, pero una de las Algunos dicen el teorías, murciélago, otros dicen el pangolín, y no sería ni el primer virus que es una zoonosis y salta al ser humano porque muta, ni será el último. Eso digo, el ébola y el virus de Marburg, creo que se llama algo así, ah, fueron también en su principio zoonosis que saltaron al ser humano. Vamos, relativamente clorosis. fácil. Zoonosis son básicamente enfermedades que afectan a los, a los animales, generalmente mamíferos, y que tienen capacidad para saltar al ser humano, ¿sabes? Por ejemplo, la más famosa, la enfermedad de Lyme, o esta que es muy en Granada, es endémica, pero ahora mismo no me sale. Ay, es que ahora mismo no me sale. La No sé cuál, pero leishmaniosis. La me leishmaniosis, imagino. que todos los veranos empieza la campaña de ten cuidado de vacuna a tus perros, usa protector contra los flebotomos. En Granada, por ejemplo, que queda como la leishmaniosis, queda así como muy de países tropicales, pero no, la verdad es que es típico de países mediterráneos. Y en Granada, por ejemplo, es endémico. Si tú, una persona en Granada, generalmente niños, van con una hepatomegalia del hígado, lo primero que intenta descartar en un hospital de Granada es que ese niño padece o no leishmaniosis, por ejemplo, ¿sabes? Curioso. Y durante mucho tiempo fue endémica en España. Lo que pasa es que ahora se ha restringido a ciertas regiones. Pero, por ejemplo, el COVID, pues sí, se cree que empezó así y que acabó en el ser humano. Vamos, la gripe Claro, aviar, la gripe porcina, todos sí, sí, o sea, empezaron yo solo un apunte que en te he dicho, animales me y acuerdo acaban que, saltando al ser humano. claro, que era como una de las hipótesis, ¿no? Y hace no mucho vi como de un youtuber, ¿no? Creo un youtuber árabe que se iba para no sé si era en el Sri Lanka o en Bangladesh, ¿sabes? O Sí. cerca. Sí, o sea, se iba allí y después también iba a una zona cerca de Wuhan y todo eso de donde supuestamente salió, tal. Y, o sea, pues yo qué sé, y la venta ambulante en plan de animales salvajes estaba igual, ¿sabes? Incluso Sí, ahí la sí. gente sin mascarilla preguntándole por coronavirus, no sé qué tal, y los tíos como... Mira, por ejemplo, estoy buscando aquí, según la OMS, una zoonosis es cualquier enfermedad infecciosa que se transmite naturalmente desde un animal a vertebrado al ser humano. O sea que sí, tienen que ser todos vertebrados. Ya ves. Sí, sí, que después habrá muchísimos más tipos, ¿no? En plan de a lo mejor enfermedades de animales que a lo mejor no tengan por qué ser vertebrados o mamíferos. O sea, que eso será un campo muy amplio, ¿no? Exactamente, por ejemplo, el tifus no sería una leishmaniosis. Ahí no Claro. sería una zoonosis. ¿Y Juan? La fiebre amarilla, todo eso no Es sería porque es el sería de los animal al final mosquitos. que más muerte causa, ¿no? El Exactamente, los mosquito, ¿no? mosquitos. Increíble. Muy bien.